Fíjate que yo también, en su momento, pues nunca había escuchado hablar del marro. Llevábamos tiempo, o sea, llevábamos años desde que yo entré al ejército mexicano, peleando esta guerra contra o intentar detener el robo contra el hidrocarburo, que oficialmente todavía no había como tal una guerra, güey, porque creo que esta pelea que ya se hizo más personal comienza a partir del sexenio del presidente López Obrador, pero desde que yo entré con Felipe Calderón ya se hacían estos famosos recorridos, nosotros le llamamos el recorrido Pemex, que era ir en compañía de elementos de seguridad, porque Pemex tiene sus propios elementos en tema de seguridad, que al final uno de los requisitos para estar en este lugar, y vaya que es muy bien pagado, pues es justamente que hayan sido militares o anteriormente era un requisito ser militar, pero tener cierto grado, güey. Cierto grado como sargento segundo era como se les permitía y después sí contrataban cabos y soldados. Pero volviendo al tema, a nosotros se nos mandaba en compañía de estos elementos del recorrido Pemex, que era personal de seguridad de Pemex. Íbamos inicialmente en sus vehículos, porque inicialmente se hacía este tipo de recorridos en los Qué, vehículos de Pemex. qué bueno que comentas eso, Gafe, porque he visto que mucha gente desconoce, tengo conocidos que también desconocen del tema, que Pemex tiene su propia seguridad interna, que es una seguridad armada. Lo que sí desconozco, Gafe, y no sé si tú no lo puedas aclarar, es si los de porque se han filtrado, bueno, se han visto muchas fotos que se han hecho memes de elementos que van armados arriba de las unidades de la Comisión Federal de Electricidad. No sé si ellos cuenten con su seguridad interna o el ejército también se encarga de la seguridad, pero es algo que la gente desconoce o desconocía, que también cuentan con sus propios elementos armados. Pues mira, de hablarte de ese tema sería inventarte, güey, porque sí, es responsabilidad y es la obligación del ejército mexicano salvaguardar las instituciones que si les llegan a hacer algún tipo de actividad ilícita o atacar una instalación, si lo vemos por este lado, pues es obligación del ejército resguardar este tipo de instalaciones justamente para evitar un sabotaje. Entonces, que ese es el término como nosotros lo llamamos, güey. Que puede que las personas, para que lo entiendan, alguien malo puede ir a destruir alguna antena o estos lugares donde se genera la electricidad, o sea, instalaciones ya de la comisión, para evitar algún tipo de sabotaje de este tipo, pues mandan al ejército mexicano a custodiar las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad. A mí en lo personal jamás me tocó ir a dar un rondín. No sé si esto esté pasando en la actualidad, esto yo lo desconozco, pero antes solo era cuidar las entradas para ingresar a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad. Pero en Pemex sí me tocó, o sea, había dos tipos de servicio. Uno era cuidar las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, perdón, de Pemex, y la otra era ir al recorrido Pemex. Eran dos servicios completamente diferentes. Normalmente el de recorrido Pemex es un servicio que se establecía al día, cada día se le establecía el batallón. ¿Sabes qué, batallón? Hoy tú tienes el recorrido Pemex todo este mes. Tú designas los servicios y ya te van poniendo 24 por 24, 24 por 48. En su momento a mí me tocó estar 8 días continuos en el recorrido Pemex. Y ahí, pues justamente es donde nosotros custodiábamos los ductos por donde pasaba Pemex, porque se sabe por dónde pasan este tipo de ductos. Aquí, a lo que yo te podría contar, Pemex sí se percata, o sea, sí se dan cuenta cuando hay robo del hidrocarburo. ¿Cómo es que ellos se dan cuenta? Nosotros, un ejemplo, vamos en un recorrido y de repente llega una llamada por el radio y están ordeñando los ductos en tal punto, en tal zona, y ahí es donde íbamos. Normalmente es como que estas personas que se encargan de estar robando el hidrocarburo ya tienen como sus puntos donde van a ir a estar robando. Casi siempre son los mismos lugares. ¿Cómo es que se detecta o cómo ellos detectan estando en medio de la nada por la caída de presión del combustible? Cuando ellos sienten que la presión en el tubo bajó, disminuye, es porque saben que en ese punto está teniendo una pérdida de presión porque se les está ordeñando. Entonces es cuando tú acudes. Realmente yo te podría decir, güey, que de todas las ocasiones que fui al recorrido Pemex, que créanme, fueron muchísimas veces en recorrido Pemex, una sola vez, una sola vez encontramos a los causantes y realmente ni siquiera los encontramos ordeñando el ducto.
Fíjate, o sea, ellos ya iban con sus camiones completamente abastecidos de este hidrocarburo robado, pero ellos ya estaban saliendo del pueblo. Es más, ni siquiera los tubos estaban en el pueblo, estaban en medio de la nada, pero ellos ya estaban por el pueblo y ya estaban saliendo del pueblo. Entonces ahí es donde nos encontramos estas personas sobre el camellón o sobre la avenida principal, y ahí es cuando los detuvimos y nos llevamos, los presentamos ante los agentes del Ministerio Público, las personas, los causantes, como los vehículos con el hidrocarburo robado. Aquí lo importante es, en todo el tiempo que a mí me tocó ir un recorrido, jamás dimos con los causantes. Y créemelo que a veces estábamos tan cerca del punto que aún así no dábamos con ellos. Esto quería decir que alguien dentro de Pemex les daba el pitazo de, ¿sabes qué? Ahorita ya voy a dar un ejemplo, a lo que yo me imagino. No quiero decir que esto esté pasando, pero lo más evidente de que estas personas están ordeñando un tubo o un ducto. El encargado en Pemex se da cuenta que lo están ordeñando. Ellos saben que tienen 1 hora, 1 hora y media, 2 horas para robar este hidrocarburo. Pues ahí es donde tienes 1 hora para robar lo que te puedas robar, porque tengo que dar parte. Y una vez que ellos ordeñaban, era cuando se nos daba parte a nosotros de vayan. Íbamos y ya no encontrábamos nada. Era obvio que allí habían estado ordeñando porque apestaba a combustible, pero ya no estaban, o sea, ya tenía rato. Imagínate el tiempo que se tardan para desconectar, subir el equipo, llenar una pipa, o sea, era muchísimo tiempo, güey, era más de 1 hora y jamás dábamos con los causantes. Y créanmelo, nosotros como ejército íbamos a lo que íbamos, pero nosotros siempre sentimos que había una persona infiltrada dentro de la institución llamada Pemex que les daba el pitazo a ellos. Porque aquí o sea, no nos hemos desviado del tema del marro. Se sabía que pues este tipo de combustible pues era se tomaba de una forma ilegal y se vendía en muchas casas, en muchos lugares poblados, ciudades, se vendía este tipo de hidrocarburo. Pero también se sabe que este hidrocarburo se permitía vender. O sea, por las autoridades en general, municipales, estatales y federales, todos sabían dónde se vendía combustible. Y era obvio de que si Don Cheto, que vive en Chinchis Prietas, tiene un puestecito en medio de la nada donde pone gasolina más económica, pues era obvio, güey, que esa gasolina que Don Cheto estaba vendiendo era robada. Y todas las autoridades pasaban por ese lugar y no se decía absolutamente nada, güey. No se le decía nada a esta persona. No se le pedía que comprobara la procedencia del combustible. O sea, todos sabían, todas las autoridades sabían dónde se vendía este hidrocarburo. Cuando entra esta guerra contra el huachicoleo en la administración, porque realmente la administración se basó más en el robo a hidrocarburos. De hecho, yo recuerdo, Gafe, que en su momento, antes de cuando anunciaron este combate o esta guerra contra el huachicoleo, se anunció por parte del gobierno federal que si se detenía a los responsables y se lograba terminar con todo esto del huachicoleo, que porque eran millones, eran miles de litros los que se estaban robando por mes, y con eso iban a poder lograr reducir los costos bueno, más bien el precio de la venta al público de la gasolina. Recuerdo, no sé si tú también recuerdas que cuando empiezan estos primeros conflictos contra el cártel de Santa Rosa de Lima, duró mucho tiempo a nivel en todo En el país 2019. de escasez de combustible. Veíamos filas, largas filas en las gasolineras para poder abastecer el vehículo, porque se cierran las tomas para poder seguir evitando, o más bien evitar el robo de todo este hidrocarburo. Hoy lo veo en la actualidad, Gafe, que todo eso fue en vano, porque estamos hablando que ahorita ya casi está a 26 pesos el litro de gasolina, O de sea, la verde, la güey. gasolina jamás bajó, Ajá. pero me gustaría retomar desde el inicio del marro, cómo, o sea, tenemos que pasar este contexto, o sea, es necesario pasar el contexto del combustible para las personas que son o viven fuera de México, entiendan un poquito cómo es que el robo de hidrocarburos siempre estuvo. Sí. O sea, desde el sexenio de Calderón y previo, siempre estuvo. Ahí me toca a finales del sexenio de Calderón y ya combatíamos el robo contra el hidrocarburo, pero era un combate de burla, güey, porque al final de cuentas sabíamos dónde se vendía ese hidrocarburo y no había absolutamente una represalia en su Yo como contra. policía en un momento llegué a comprarlo, güey. Nos quedamos sin gasolina. Creo que en aquel entonces estaba como a 18, 19 pesos el litro.
Llegamos, así como tú dices, una casita de esas de madera, es que venden refresquitos y todo. Oiga, no sé dónde podemos conseguir gasolina porque no íbamos a llegar hasta el punto donde teníamos que llegar, gafe. Yo vendo. Ah, ¿cuánto da Hasta yo, litro? güey, hasta yo cuando fuimos a lo de que andamos en Ciudad de México, que nos regresamos en la moto, que llegamos y, o sea, pasamos y kilómetros y no dimos con una gas. ¿No te acuerdas que ya nos habíamos quedado prácticamente Sí. sin combustible en la moto y un señor nos vendió Y combustible? son como 3 4 pesos más barata lo que se da en un lugar normal donde abastecemos, güey. Claro, entonces aquí las personas que sean fuera o vivan fuera del país, de México, pues conocen un poquito más ya acerca de esta guerra que se empieza a llevar a partir del 2019. Pero ojo, desde el 2011 a mí me toca estar combatiendo este pedo, pero era como una guerra de burla, güey, porque pues todo el mundo sabía qué se hacía con el combustible, todo el mundo nos dábamos cuenta que en realidad el mando de este tipo de operaciones en ese momento eran los generales, güey. Los generales eran los que llevaban una tajadota muy cabrona, muy cabrona del robo de combustible. Entonces todo era pactado, güey. Desgraciadamente en algún momento, creo que fue por ahí del 2014, si mal no recuerdo, me atrevería a decir entre 2014, a lo mejor 2013, no, como 2014, por ahí, en algún punto del estado de Jalisco, bueno, más específicamente ahí en Huachinango, desgraciadamente varios elementos del ejército mexicano pierden la vida. No fue por el tema del hidrocarburo, porque eso sí hay que dejarlo bien claro. O sea, estos elementos mueren porque terminan siendo emboscados por personal del crimen organizado de un cártel en específico, pero la, la emboscada no era para ellos. Al final de cuentas, la emboscada era para la contra de la maña, pero los militares se terminaron poniendo dentro de esta emboscada. Pero ¿qué voy con esto? En esa casa de seguridad, donde estos elementos llegaron y reventaron esa casa de seguridad, era de puro robo de hidrocarburos. Esto es para que se den cuenta desde qué años se estaba empezando a llevar una supuesta lucha en contra de este robo de combustible, pero en realidad no era como que se hacían muchas cosas para evitar este tipo de robo. ¿Qué Otro, pasa? otro de los más célebres también fue Gafe en Hidalgo, no sé cuándo recuerdas el que le llamaron el Huachicoleo Fest, El Huachicol Fest. que creo que Pero sí esto fue en fue, Hidalgo. pero fue, creo que, ¿en qué año fue esto del Esto Huachicol Fest? fue en el 2019, güey. Según yo, cuando empieza toda la guerra contra Sí, el huachicoleo, fue güey. en el 2019 cuando mueren a más de 90 personas a raíz de una toma Así clandestina. es. Y aquí ya vamos entrando poco a poco en el tema del Marro. Marro termina siendo un, una persona dentro de la organización de los de la última letra, pero no era un personaje, si lo vemos por este lado, tan importante dentro de la organización. O sea, no lo era, güey. Pero cuando empieza a haber este tipo de guerra, de esta fractura que se está llevando internamente dentro de la organización, es cuando el Marro decide salirse de la organización con vida, porque sabe que las cosas ya no están bien dentro de la organización, y él termina yéndose de la última letra, y es cuando se empieza a dedicar al robo de hidrocarburos. Ojo, no hay mucha información previa de lo que hizo el Marro durante su niñez, durante su juventud. Se sabe, y esto es muy superficial, se sabe que él perteneció a la última letra, pero donde empieza su verdadera historia del Marro es justamente 2 años antes, un año antes, porque es un año antes de que empiece la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, o me atrevería a decir que hasta 2 años antes, él empieza con el robo de hidrocarburos de una forma eh, a menor escala. Empieza con varias personas de su pandilla o de su célula, empiezan a robar este hidrocarburo justamente en Santa Rosa, y es cuando, al no tener como cierto conflicto, y también que él ya entendía cómo era que se podía negociar con las autoridades de cualquier nivel de gobierno, él entendió que al negociar con ellos y al negociar con ciertas personas que son los que dan las órdenes, empezó a darse cuenta que lo que él estaba haciendo, esta actividad, iba a quedar completamente traspapelada por las autoridades de cualquier nivel de gobierno. Y es cuando él empieza, se dice que empieza a pactar con gobierno municipal y con gobierno del estado.
Ojo, no con el gobierno federal, pero también él empieza a crecer demasiado, demasiado rápido, empieza a crecer esta organización que se empieza a conocer como una organización que no se dedica a la venta y el tráfico de personas, venta de drogas, tráfico de personas, no estaba peleando plazas, ellos únicamente se dedicaban a la venta de combustible. En algún momento, dentro de esta historia, o sea, las cosas estaban corriendo sin novedad, podemos decirlo, ni él se metía con la gente, ni la gente se metía con él, al contrario, él ayudaba mucho a las personas en esta comunidad, porque es una comunidad de, al menos a lo que se ve, de muy bajos recursos, él empieza a ayudar mucho a la población, pero también hay un cambio muy importante dentro de esta historia, de él no estarse metiendo en problemas y de estar todo pactado, entra una administración federal que uno de sus principales eslogan cuando inicia esta administración fue la guerra contra el huachicoleo. O sea, ya no contra el narcotráfico, sino contra el huachicoleo. Y aquí es donde el gobierno federal, con todas sus herramientas y todo su poder en tema de seguridad con el que ellos cuentan, es cuando le declara abiertamente la guerra al marro. Y por obvias razones, el marro empieza también a combatir contra el gobierno federal, contra los elementos de las fuerzas del orden público, llámese policías, llámese militares, llámese marinos, es cuando se declara esta guerra formalmente en el año 2019. Digo, sabemos que el presidente entra en el 2018, pero es a partir del 2019 cuando él entra. El presidente entra con este eslogan de evitar el robo de hidrocarburos y es cuando dentro de este primer año se genera una crisis por el combustible. Y aquí es donde me gustaría entrar en otra sección para empezar a platicar cómo es que se vivió casi 6 años de violencia. Y la violencia sí continúa, ya no al mando del marro, pero sí de la organización que él en algún momento comandó y sigue generando órdenes, sigue estando dentro como líder de esta organización, ya no externamente, pero sí sigue girando órdenes internamente. Entonces me gustaría platicar un poco más qué fue, qué fue lo que ocurrió en estos 6 años de gobierno de la actual administración federal. Bajo liderazgo del Marro, el cártel de Santa Rosa de Lima se expandió rápidamente, controlando vastas áreas de Guanajuato a través de la violencia extrema y la extorsión. La guerra entre su cartel y el cártel Jalisco Nueva Generación convirtió a Guanajuato en una de las regiones más violentas de México. Yepes Ortiz se destacó por su brutalidad, utilizando tácticas despiadadas para mantener el control y eliminar a sus enemigos. Todo cambia para la organización de Santa Rosa de Lima, amigos, Gafe. Ese fatídico día o ese día, creo que por aquí pueden encontrar ese video. A lo mejor les podemos dejar una pequeña fracción, si vemos que no nos lo censuran más de lo que ya estamos censurados. Pero aquel ataque que se dio, si mal no me equivoco, fue en Celaya, Gafe, a las comisaría de la Policía Municipal de aquel municipio por parte de la organización delictiva de las 4 letras. Fue muy sonado en su momento, días después aparecen cuerpos de elementos que se llevaron en ese ataque que se dio en contra de las autoridades de aquel municipio y de aquel estado. Días después, el Marro hace un video público con todo su brazo armado, que era su cártel, declarándole públicamente la guerra a las 4 letras y al gobierno federal. Vamos a sacar a la mierda de aquí en nuestro estado, culero. Y cuando quieran, aquí estamos, hijos de su puta madre. En este video se atrevió hasta amenazar de muerte al presidente de la República, que hasta la fecha sigue actual de este sexenio, a López Obrador. Meses después, Gafe, sabíamos que iba a hacer una visita el presidente de la República a dicho estado y salen otros videos donde este líder criminal del Marro amenazaba y también se filtró información de inteligencia que el Marro tenía pensado poner coches bomba en contra del presidente de la República. Creo que todo eso fue lo que poco a poco fue hundiendo su organización y esta lucha que se llevaba en contra de él.
Se sabe por medio también de trabajos de inteligencia que se alió con algunas otras organizaciones delictivas. Se habla que se alió con, más que nada fue contra los enemigos de las 4 letras. Se alió contra los Viagras y también por otro lado se alió contra el cártel de Sinaloa para poder combatir a esta guerra que hasta la actualidad ha dejado muchos estragos en aquel estado, güey. Mira, es durante el año 2019, meses después de que el presidente toma el mando toma el mando de la presidencia de la República Mexicana, que es cuando se desata esta famosa guerra contra el hidrocarburo. Pero, ¿cómo fue que inició esta guerra, señores? De un día para otro simplemente se declara como que iba a terminar con el robo de hidrocarburos. O sea, de un día para otro, la gente, podemos hablarlo que a nivel nacional, ni por aquí les pasaba el robo masivo de combustible. O sea, ni por aquí le pasaba a la gente. Pero de un día a otro llega el presidente y dice, como lo aplicó Calderón, o sea, vamos a acabar contra el robo del combustible porque está afectando la economía del país. Y dices, a la madre, pues ¿en qué momento empezó a afectarnos? O Yo sea, creo que empezó a afectar los bolsillos los de los intereses, políticos, claro, güey. empieza a afectar los intereses porque se dan cuenta que les están comiendo justamente el mandado. O sea, les están comiendo el mandado y realmente ellos saben y se dan cuenta que es una gran ventana de oportunidad que ellos pueden aprovechar porque ya hay todo un negocio ilícito en esta industria, pero ellos no están dentro de este negocio. Ojo, al decir ellos, hay que entender que un general que encabece toda una región militar no es el ejército mexicano. Estamos hablando de que un político, que un comisario de seguridad pública, no es toda la seguridad pública, no es toda la política, no es todo un partido. En esta ocasión, los arreglos se estaban llevando con personas de muy alto nivel del gobierno, pero lo más alto de la cúpula del poder no estaba autorizando este tipo de operaciones. Y es donde ellos se dan cuenta de, oye, todos están recibiendo algo, pero nosotros no estamos recibiendo una tajada. Y ahí es también cuando en su momento dicen, pues bueno, de recibir una tajada a comerme todo el mandado yo solo, mejor me como el mandado todo yo solo. Y de un día para otro se declara la guerra en contra del robo de hidrocarburos. Y de un día para otro aquí en México, señores, nos cierran. Literal, completamente nos cerraron la llave de paso del combustible. O sea, lugares como Guadalajara, lugares como Zapopan, ya por mencionar algunos puntos, pero la gente que es de México sabe que esta escasez se vivió de norte a sur, de este a oeste, se roba la escasez de combustible. Eran filas y filas y filas de horas para ver si te alcanzaba el poder llevar o poder llenar tu tanque de combustible. O sea, fue una escasez muy cabrona y la promesa era del gobierno hacia el pueblo de esperen, sean pacientes, aguanten, porque vamos a atacar el robo de hidrocarburo. Y esto les va a beneficiar a ustedes como pueblo porque el combustible va a bajar de precio. Les prometo que el combustible va a bajar de precio. Y la realidad fue que no. En ese momento la gasolina o la roja, como le llamamos nosotros, la Premier, está en 20 pesos, si mal no recuerdo, entre 19 y De 20 hecho, pesos. cuando Peña Nieto entrega el mandato, se entrega con el precio de la gasolina a 15 pesos, que fue lo que mucho atacó el presidente actual. Y a la fecha ya lo llevamos casi al doble, güey. Casi 10 pesos arriba, güey. Casi 10 pesos arriba. Entonces, esta fue la promesa que se dio de aguanten. Sus horas de estar esperando el combustible van a valer la pena. Yo le pregunto a las personas, ¿valió la pena horas de estar formado esperando el combustible y toda la escasez que se vivió y toda la sangre que se derramó por quitar al marro? Porque en realidad desde que se declara esa guerra en contra del hidrocarburo, el combustible jamás bajó centavos, güey. O sea, jamás se mantuvo de que, bueno, la agarramos en 15 o 16 pesos, ya está a 12 pesos el combustible. Y ojo, eso lo entiendo, güey. Es que sí se entiende la inflación, eso lo entiendo. Pero aquí lo que sí no apruebo es el falso eslogan que se maneja de atacaremos, pero les va a ir bien. Les vamos a bajar el combustible, solo aguanten. En realidad, sí se atacó el marro, sí se detuvo el marro, pero se quedó el mandado completamente el gobierno. Y aquí es
donde no apruebas ninguna de las acciones de nadie, güey. Pero el marro lo que hace es empezar a defender su negocio ilícito que él ya tenía. Y para esto estamos hablando de que él ya se había consolidado como una de las personas más influyentes y que más dinero movía justamente en su región. O sea, se había vuelto un personaje muy importante para el tema del trasiego de hidrocarburo, pero también era muy importante para la población porque apoyaba mucho a la población con obras, con despensas, con dinero, etcétera, 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 que tenía el apoyo de la población. Y él al darse cuenta, porque si lo vemos por este otro lado, todo indica, o sea, todo indica de que en realidad las cuatro estaban empujando de la mano con el gobierno federal. Y lo mismo lo vimos en Aguililla, Michoacán. O sea, lo mismo lo vimos en este otro lado. Entonces, no descarto yo en lo personal de que hubiera un arreglo con esta organización para que ellos fueran los que entraran directamente y se posicionaran del robo de hidrocarburo. Aquí es donde se desata esta guerra en contra de las cuatro letras y las cuatro letras en contra del cártel de Santa Rosa. Pero como siempre, las fuerzas del orden público, las fuerzas armadas en este caso, siempre van de punta de lanza. Siempre van abriendo pensando que van a hacer algo más para cambiar un poco este mundo y la realidad es que te encuentras con algo completamente diferente. La realidad es de que te encuentras con que simplemente está siendo utilizado para que el crimen organizado, tú eres la punta de lanza, tú eres el que vas a actuar legalmente, pero detrás de ti viene la maña. Y esto se desencadena en una ola de violencia sin precedente en esta región. Y también, durante el año 2019, hay un evento que cambia también la percepción de cómo la gente aprueba o no aprueba el robo de hidrocarburo, que coloquialmente aquí en México se le llamó el Huachicol Fest, que es donde más de 80 personas pierden la vida porque estos guachicoleros abren un ducto de combustible y empiezan a robar la gasolina, pero se les sale de control porque no pueden parar la perforación que se hizo para abrir este tubo, que se empieza a escapar muchísimo combustible, se les sale de las manos. ¿Y qué hacen las personas que se encargan de robar este hidrocarburo? Se retiran del lugar porque saben lo peligroso, güey, porque ellos trabajan y trabajan en este tipo de ductos, saben lo peligroso que es una fuga tan masiva como la que estaba pasando en ese momento. Se retiran del lugar, llega la población, llega el ejército mexicano y la población. Era un video que lo pueden encontrar en redes sociales, cómo la gente con cubetas de 20 litros, cubetas de 10 litros, robaban combustible y se lo llevaban porque decían oro líquido, oro líquido, oro líquido, dinero líquido, dinero líquido, oro líquido. Desgraciadamente, llega el ejército mexicano para intentar detener este robo de combustible y son recibidos a palazos, a pedradas, a golpes y el ejército se retira del lugar. El ejército sabía, güey, o sea, los militares sabían la gravedad de las cosas, como se estaban empezando a llevar a cabo y en ese momento es cuando una chispa detona una explosión, que el combustible comienza a encenderse y la gente empieza a correr envuelta en llamas, pidiendo la ayuda a los soldados, pero no había mucho que hacer, pues esto fue una imagen impactante para todas las personas y sí hubo mucha gente a nivel nacional que dejó de intentar robar el hidrocarburo, pero también hubo otras tantas que seguían defendiendo el robo de este combustible. Entonces, es a partir del 2019 que se empieza a desencadenar eventos como personas corriendo envueltas en llamas. Estamos viendo de personas que están armadas De hecho, y pelear en Gafe, contra del gobierno para evitar que se les quite esta fuente de ingreso, güey. perdón que te interrumpa algo rápido. En Guanajuato es donde se empiezan a ver los primeros actos de terror, que se empiezan a ver los primeros coches bomba, güey. Fue Claro. ahí donde se empezó a ver en este conflicto entre Santa Rosa de Lima contra las cuatro letras y el gobierno federal, y es donde se empiezan a ver estos primeros actos. Así es. Y es en este momento donde el país se ve envuelto en una guerra en contra de evitar el robo de hidrocarburos que hasta la fecha ni siquiera se ha evitado y tampoco el combustible ha bajado y solo se cambió de mandos. Recuerdo por ahí del 2019 y si mal no recuerdo, búsquenlo en datos, que se hablaba de que un general estaba envuelto en este tema que estaba apoyado
por personal del Santa Rosa, que él tenía pues un arreglo con estas personas y que iba a ser investigado. La pregunta es, ¿cuándo se investigó? Jamás se investigó ese general. Recuérdenlo por ahí, búsquenlo. Dejen aquí el nombre del general, pero hubo un general que fue investigado durante los primeros meses que se declara la guerra, que era el que estaba llevando a cabo todo lo operativo para robar este combustible, que se vio envuelto en polémica, que decían, ¿cómo un general es el que está apoyando y el que lidera todo este rollo en compañía del Marro? Y de un día para otro se olvidó la nota. De un día para otro, la nota se olvidó. Pero es importante que lo recuerden de que había un general implicado en el robo de hidrocarburos y no se hizo absolutamente nada. Eso ya dejaba ver que las cosas no pintaban para bien. Esto dejaba ver que en realidad este era un tema que iba más allá, güey. Era un tema que iba más allá del control de las autoridades. Entonces, creo que en este momento es cuando se intensifica, a mitad del 2019, se intensifica la guerra en contra de esta organización de Santa Rosa de Lima, pero para las personas que nos están viendo, nos están escuchando, dependiendo de la plataforma, cambia todo en el 2020. ¿Por qué? Porque se viene una pandemia y la tensión a nivel nacional, no solo global, a nosotros nos importa en este momento la tensión a nivel nacional, ya no estaba en la guerra contra este hidrocarburo. La tensión ya estaba en el tema de la pandemia, pero en ningún momento bajó este nivel en el que se estaba llevando a cabo las operaciones. Al contrario, se intensificaban, pero la gente estaba tan ocupada, tan preocupada con el tema de la pandemia, que dejó de preocuparle en ese momento el tema de cómo se estaba llevando a cabo la violencia. Y para el gobierno fue como, wow, esto no estaba planeado, pero nos cayó a toda madre, porque ya nuestra atención no está en la sangre que se está derramando en todo el país, sino en una pandemia porque la gente está encerrada. Pero el 2020 cambia porque la atención ya no se centraba en el robo de hidrocarburos y cómo estaba siendo violentada esta ciudad, este municipio, este estado, el país entero. La atención se pierde porque estábamos más preocupados en una pandemia. Pero los que estábamos en el tema de seguridad, veíamos muy bien las noticias de cómo el Marro estaba llevando a cabo una campaña en contra de que las autoridades ingresaran a este municipio y cómo se llenó todo el estado. Fue un baño de sangre, no solo del Marro en contra del gobierno federal, sino también del Marro en contra del cártel de Jalisco y también el cártel de Jalisco en contra del cártel de Sinaloa. O sea, fue una batalla durísima, güey. Durísima en estos municipios, que hasta el momento la campaña continúa muy, muy a pesar de que el Marro está encerrado, esta batalla continúa. Aquí, Gafe, me gustaría pasar hasta este último bloque donde vamos a hablar un tema muy importante que fue la detención del Marro. El 2 de agosto del 2020, tras una intensa operación militar, José Antonio Yepes Ortiz fue capturado en un rancho en Guanajuato. Su arresto marcó el principio del fin para el cártel de Santa Rosa de Lima, debilitando significativamente su control en la región. Sin embargo, la violencia en Guanajuato continuó, reflejando las cicatrices profundas dejadas por el reinado del Marro. Creo que lo que le dio el último golpe y terminó hundiendo al Marro, Gafe, fue este video que hizo a raíz de la detención que se llevó en contra de sus familiares, que fue en una casa de seguridad donde terminaron deteniendo a su madre y a su hermana, que vimos horas después un video. Hubo muchos bloqueos en Guanajuato, hubo muchos enfrentamientos en contra de las autoridades, pero vimos un video donde el Marro sale llorando y termina amenazando a nivel general a todas las autoridades, que va a desencadenar muchos actos de terror hasta que no liberen a sus familiares. Días después vemos esta operación que se llevó en la madrugada en contra del Marro, donde participaron diferentes operadores especiales tanto del ejército mexicano y creo que también de la Fiscalía de Guanajuato para detener a este personaje conocido como el Marro, güey. Sí, fue un video que
justamente como bien lo mencionabas, él fue muy polémico porque la gente recuerdo que comentaba mucho acerca de este video de cómo lloras por tu madre, pero no lloras por la madre de tantas personas que les quitaste la vida. Entonces era un poco incoherente el hecho de que tú pelearas o que esta persona peleara, en este caso, el respeto hacia su familia cuando él no daba el mismo respeto hacia la familia de las demás personas. Entonces pasa el tiempo y es cuando vemos esta noticia al amanecer que detienen al marro personal de la Agencia de Investigación Criminal, el AIC. También vemos al personal del Cuerpo de Fuerzas Especiales, vemos al personal de la Guardia Nacional que hacen la detención de este personaje y todo en algún momento las personas que no están muy empapadas en el tema de seguridad, creen que esta violencia ya va a terminar en contra o más bien la violencia que se está viviendo y que las personas están saliendo afectadas. La gente cree que esto va a culminar ahí, pero la realidad es de que no. Esto sigue hasta el día de hoy, sigue esta guerra en contra del crimen organizado, sigue esta guerra en el cual ya no solo el cártel de Santa Rosa está operando o su fuente de ingresos principales es la venta y el robo de hidrocarburos, sino también ya empezaron al ver que era más difícil robar combustible, empiezan a traficar con otras cosas. De ser una organización en la cual únicamente se está traficando con hidrocarburo robado, empiezan a traficar con personas, empiezan a traficar con armas, empiezan a hacer el cobro de piso, empiezan a abarcar todos, güey. Empiezan a abarcar todo negocio ilícito que les pueda generar el poder financiar esta guerra que se está llevando a cabo en contra de estas organizaciones. Entonces aquí es donde dices, ¿valió la pena? O sea, un cártel que únicamente estaba robando hidrocarburo y que no se mete absolutamente con nadie, lo obligan a meterse con todo mundo, lo obligan a robarle a más personas y hacer más negocios ilícitos en los cuales ya terceras personas que nada tienen que ver con este pedo están saliendo afectadas y siguen saliendo afectadas.